Ahora nos vamos con Sayed Vanegas Muñoz. Él es docente de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Libre, maestría en Historia de la Universidad de Externado, maestría en Ciencia Política de la Universidad Javeriana. Maestro, buenos días. Muy buenos días. Un saludo a ustedes, a su audiencia, a Miguel, a Jairo. Muy amable por acompañarnos, Jairo. Saludo a Jairo, que va a estar en esta parte para dialogar sobre esta pedagogía del terror. Jairo, adelante. Gracias, Armando. Muy buenos días, Sayed. Pues ayer lo hemos invitado hoy, docente de la Secretaría de Educación también, y ha escrito un libro que se llama Pedagogía del Terror. Entonces, Sayed, leyendo el libro, ver la pedagogía del terror, pues uno ve que pues, a lo largo de la historia, no solo aquí en Colombia, sino en el resto del mundo, ha sido una problemática para someter a la población, porque parece ser que a partir del terror de los diferentes gobernadores y las diferentes formas de gobernar, el terror ha sido el pan de cada día para someter a las gentes, al pueblo. Entonces, queremos escucharle aquí en el programa, pues, el planteamiento de este libro para, pues, conocer qué es en realidad lo de la pedagogía del terror a partir de los gobiernos. Sí, Jairo, gracias. Pues empezando por la portada, Jairo, hay que decirle a los oyentes que vamos a colocar el PDF, el texto, en la página de Renovación Magisterial para que lo puedan bajar y pues trabajarlo, ¿no? Con los estudiantes. La misma portada es un cuadro del maestro Javier Cadena, del general Uripa, que es un militar condecorado y con la bandera llena de sangre. Y vamos a eso, ¿no? La historia, la humanidad es la historia, la guerra, la barbarie, pero siempre es el pueblo el que ha sufrido esto. Y ese sufrimiento es el que hay que llevar a las escuelas, a los colegios, a las juntas de acción comunal para mirar cómo es que se manipula, ¿sí? Es que, mire, es increíble. El programa empezó con la JEP, ¿sí? Con el análisis y cómo esta campaña del Centro Democrático, pero también de los poderosos para acabar esta oportunidad para que los colombianos podamos conocer qué es lo que está pasando. Mire que la Comisión de la Verdad va a ser importantísimo para nosotros para decir cómo el pueblo colombiano lo han venido explotando y cuáles han sido esos intereses. Los mismos paramilitares han venido en sus declaraciones diciendo todos esos vínculos que tenían no solo con los militares, sino, hombre, con los ganaderos, con los políticos, los llamados, ¿sí?, parapolíticos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es llevar, ¿sí?, a las escuelas, a los colegios, esta barbarie y cómo al pueblo se le ha mantenido asustado. Mira, acabamos de celebrar, ¿sí?, la guerra de conquista, otra fecha de la guerra de conquista, y no más que en los textos de historia, ¿sí?, se está planteando cómo los españoles logran con toda esta barbarie someter al pueblo indígena. Entonces se habla que se tienen perros amaestrados para perseguir indígenas y que cuando salían de cacería, ¿sí?, cuando no encontraban indígenas, cogían a los bebés, los destrozaban y les mandaban por pedazos a los perros para que se acostumbraran a comer, ¿sí?, a los indígenas. Pero lo mismo hicieron con los esclavos cuando sus movimientos de liberación. Entonces siempre aquí ha sido el miedo, el temor. ¿Cómo es posible que nosotros, cuando se nos llame a refrendar ese proceso de paz, hombre, la gente dice no a un proceso de paz, ¿sí? Eso tenemos que comprenderlo. ¿Cuál fue el miedo que se sembró ahí? ¿Sí? ¿El miedo a qué? ¿Sí? Entonces, mire cómo se sigue manipulando eso. Y ahorita con la cuestión de nuevas alternativas, que la situación está tremendo con el castrochavismo. Entonces nosotros vamos por las carreteras y vemos pues a los hermanos venezolanos caminando, los vemos en los conjuntos residenciales pidiendo una panelita, pidiendo comida. Entonces simplemente a esta burguesía, ¿sí?, a estos criminales que están en el poder, entonces les queda muy fácil decir, oiga, mire, pero en su conjunto están pidiendo comida, eso es lo que queremos. Entonces, es esa manipulación, ¿sí? En el libro cito a Naomi Klein en la doctrina del shock y dice cómo el shock, ¿sí?, del miedo, del terror, lleva a la gente a darle el poder al que sea que les ofrezca seguridad. Y eso es lo que miedo, ¿sí? Corazón grande, pulso firme. ¿Y a qué llevó eso? A esta guerra de exterminio, a los llamados falsos positivos, pero sigue teniendo un poder enorme. Entonces, ese es lo que queremos mirar, ¿sí? Cómo se ha manejado el miedo, cómo se ha manejado el terror para someter a la gente. Pero a partir de eso, darnos cuenta nosotros que hay que hacer algo. ¿Cómo vencer el miedo? ¿Sí? ¿Cuáles han sido los movimientos de resistencia?
¿sí? Ahorita importante, la minga, la marcha, cómo los indígenas se han logrado mantener y cuáles son sus propuestas para enfrentar este miedo, pero a nivel mundial también, cuáles han sido los trabajos que se han hecho para enfrentar ese miedo, ese terror, para que la gente logre liberarse. Así es, Sayed, ese es un buen libro para que lo tengamos nosotros como referencia de leer para mirar cómo estas barbaries de las que está hablando Sayed han influido para que la gente no piense o se someta o agache la cabeza, y cuando tenemos que hacer es todo lo contrario, levantar la voz. Entonces, hay que ver ese terror desde otro punto de vista para que nosotros no nos callemos. Eso no nos puede callar. A Sayed le agradecemos mucho su participación. Esperamos que todos se motiven a ver el libro. Le pondremos el link aquí en Renovación Magisterial para que sea un texto de consulta. Sayed, muchas gracias. Esperamos tener otra oportunidad para seguir hablando. Bueno, Jairo, muchas gracias a usted y estaremos pendientes. Espero que los maestros accedan al link y se pueda hacer una discusión más amplia. Muchas gracias.